noches. Bienvenido a su segunda clase de Discipulado 2. Hoy aprenderemos sobre la deidad del Señor Jesucristo. Y ciertamente para mí es un privilegio el poder estar con ustedes a través de este medio, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Quiero invitarlo a que tome su tiempo allí, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Maravilloso Padre de gloria y majestad. Te damos gracias, Señor amado, por todo el tiempo que ha pasado, que ha transcurrido. Padre, porque sabemos que tú tienes todo bajo control, porque sigues siendo Dios, porque tu deidad, porque tu poder no pasará, Dios. Por eso colocamos este tiempo en tus manos. Te damos gracias, porque cada uno de los que nos reunimos para aprender esta enseñanza, estamos siendo justos con nosotros mismos y contigo. Hemos sido fortalecidos a través de tu palabra y creemos que a través de estas enseñanzas hemos crecido un poco más en nuestro camino de creer y de crecer en ti, oh Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo precioso, en tus manos está esta clase y te damos muchas gracias a través de nuestro amado, nuestro precioso hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como le dije hace unos minutos, vamos a hablar sobre la deidad del Señor Jesucristo. Y para ello quiero que tengamos claro que esa deidad está establecida en que Jesucristo es eterno y que es el eterno Hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, someramente nos habla la palabra de Dios sobre que el universo fue creado por Él. Dice que en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y que en la parte izquierda de su hoja, derecha de su hoja, encontrará todo el pasaje. Quiero que lo lea cuando esté repasando su lección. Pero mira que aquí narra sobre el cómo Dios fue estableciendo un parámetro para la venida de Jesucristo. Dice que Él preparó una persona que iba a dar a conocer a Jesús, que iba a dar a conocer la luz, pero que Él no era la luz, sino que la luz era alguien que venía más adelante. Y es así como en el versículos más adelante afirma la palabra de Dios algo tan significativo que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está entre el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo de Dios. Ese unigénito Hijo es Jesucristo. Y la palabra nos afirma en Juan 1, capítulo 1 al 12, versículo 12, nos afirma de que a todo aquel que le reciba y crea en su nombre se le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Así como Jesús es el Hijo eterno de nuestro Padre Celestial y que nadie puede conocer al Padre si no es por Jesús, asimismo Dios nos permite que a través de aceptar a Jesús en nuestro corazón, pues seamos sus hijos. Ahora, para ver al Padre es importante ver a Dios, a Jesús en su esplendor, y todo su esplendor pues lo vamos a aprender a través de la palabra. Podemos denotar en este pasaje que hay una estrecha relación entre el Padre y el Hijo, porque dice que el Hijo está, ¿cierto?, en el seno de su Padre, una estrecha relación, pero que esa relación también está reflejada en la autoridad divina. Entonces, es importante que para reconocer la deidad de Dios, nosotros tengamos en cuenta ciertos caracteres. El primer carácter es la relación con su deidad. Jesucristo reconoció su deidad. ¿Sí? En el pasaje de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice que el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. El que ve a Jesús automáticamente tiene la capacidad de ver al Padre.
Y esto hace que Jesús reconozca que en Él hay una deidad. Y la deidad es lo que Él significa como Dios. ¿Sí? Eso es en su esplendor. La deidad es relacionada a la divinidad de Dios. La segunda parte que quiero que tengamos en cuenta o que reconozcamos o que Jesús reconoció de su deidad es que Él es digno de recibir adoración. Si Jesús no reconociera que Él es Dios, ¿cierto? Él no aceptaría que lo adoraran, pero Él reconoce que Él es Dios y lo afirma en Mateo capítulo 2, versículo 11, que dice: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Vemos cómo Dios permite que los reyes vayan a donde Jesús había nacido, ven a aquel niño y le adoran. Entonces vemos que Jesús es digno de recibir nuestra adoración. Tercero, Él ejerció una autoridad divina. Jesús ejerció una autoridad divina. Mateo 24, versículo 27 afirma: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Que se predicare el evangelio, que se predicare que en el nombre del Señor Jesucristo hay arrepentimiento y hay perdón de los pecados. Entonces la autoridad que Jesucristo ejercía no era una autoridad humana simplemente, era una autoridad divina porque tenía la capacidad de perdonar los pecados. Entonces, para terminar esta parte importante de cómo Jesús fue reconocido a través de su deidad, vamos a hablar del cuarto. Sus discípulos lo reconocieron como el Hijo de Dios. En Mateo 16:16 afirma la palabra: respondieron Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En este tiempo Jesucristo hizo una pregunta muy clara a sus discípulos. Les preguntó que qué era lo que, como todo el mundo hablaba de quién era Jesús, ¿sí? Mucha gente opinaba de quién era Jesús. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y qué dicen ustedes de quién soy yo? Entonces vemos como Simón Pedro dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es decir, que Pedro reconoció la deidad que tenía Jesús como Hijo de Dios. Entonces es muy importante reconocer siempre que Jesús es reconocido por la deidad de Dios, que Él ejerce una autoridad, ¿verdad? Que Él es digno de recibir tu adoración y la mía. Y por supuesto que sus discípulos aprendieron a reconocer en Jesús la deidad de Él como Hijo de Dios. Vamos a adentrarnos a esta palabra y déjeme seguir con el enunciado de la palabra. Creo en la deidad del Señor Jesucristo y su encarnación sobrenatural. Notemos algo. ¿Creo en qué? En la deidad. Ahí en su material vamos a escribir deidad en la primera línea. Del Señor Jesucristo y su encarnación. La segunda línea. Es decir, que nosotros como creyentes, tú y yo como creyentes, creemos que Jesús es Dios. Que Jesús tiene atributos de Dios. Que Él tiene esa capacidad o esa cualidad preciosa de ser Dios. Y que por supuesto está encarnado, ¿sí? No reencarnado, encarnó
de una forma sobrenatural, es decir, que dejó su deidad divina y se hizo hombre sin dejar de ser Dios. La declaración que se hace en la Biblia con respecto a este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos declara primero que él fue o que su nacimiento estuvo envuelto en un nacimiento virginal. Por eso la primera raya que tú tienes ahí vamos a colocar nacimiento. En Mateo capítulo 1, 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si su merced ha tenido la oportunidad de congregarse en la iglesia online hace unos domingos atrás, nuestro pastor Eliezer nos definió y nos enseñó de una forma muy lúdica, por decirlo de alguna manera, o de una forma muy profunda, lo que significaba Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos que el nacimiento de Jesús fue en torno a eso, a un nacimiento virginal. No fue de una relación concebida entre hombre y mujer, sino de algo que Dios puso en el vientre de aquella mujer. Segundo, él tuvo una vida sin pecado, ¿sí? La Biblia declara que él no tuvo pecado alguno. En Hebreos 7:26 afirma: porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos. Él no tuvo pecado, su vida fue sin pecado. Esa es la palabra que se va a colocar en la segunda parte, su vida. En la tercera dice sus milagros. Hechos 2:22 afirma que los varones israelitas oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Para nadie es un secreto que Jesús, en sus 3 años de ministerio, desarrolló un ministerio de muchos milagros. Vimos cómo los paralíticos fueron sanados, los ciegos fueron de vuelta a su vista, los oídos se oían. O sea, vemos cómo Jesús se movía a un nivel diferente al nivel de nosotros. Él se movía en lo sobrenatural, en donde él hacía milagros aún solo con tocar a aquella mujer que tocó el manto de Jesús, solo pensando que si tan solo tocare su manto, él sería sana, ella sería sana, y fue afirmativo, solo tocó su manto y ella fue sana. Entonces Jesús se movía a un nivel sobrenatural de milagros. Más adelante, o en la siguiente línea, dice su obra vicaria en la cruz. La definición de vicaria proviene del latín vicarius y es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquel que tiene la facultad de reemplazar a otro individuo asumiendo sus funciones y desarrollando su labor. Es decir, que el significado de vicaria tiene que ver con qué, con esa persona que puede tomar el lugar de otra persona para que su castigo no sea dado para él, sino para el que la toma. Tú y yo merecíamos estar condenados por nuestro pecado, apartados totalmente de Dios por nuestro pecado. Pero ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo toma mi pecado y se lo lleva y lo presenta delante del Padre, pero ya mi pecado no es mío, sino de Él, justificándome delante del Padre, ¿cierto? En 1 Corintios 15, 3 al 4 afirma la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue
sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra tenía que cumplirse en todo su esplendor. Jesucristo necesitaba morir por nuestros pecados porque así la palabra lo había afirmado. Y qué bonito saber que a esta obra se le conoce la obra vicaria en la cruz. No fue una muerte cualquiera la que hizo Jesús. No fue un sacrificio cualquiera. Él decidió morir por tus pecados, por mis pecados en la cruz del Calvario y hacernos libres de una manera sobrenatural. Entonces, amado hermano, recuerda que Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a tu vida, por amor a la mía, haciendo una obra vicariada. Tomó mi culpa y la llevó Él. Por último, no, nos faltan dos. Su resurrección. Como vemos o como leía yo anteriormente en 1 de Corintios 15, 3 al 4 afirma, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él fue muerto, sepultado, pero no se quedó muerto. Qué gozo me da enseñar esto. Él no se quedó muerto, Él resucitó, y al resucitar nos dio vida eterna a ti y a mí y todo aquel que lo reciba como su único y suficiente Salvador. Entonces, Él comparte con los muertos, pero Él declara en medio de eso una victoria al tercer día, porque lo único que le pertenecía a Satanás hasta ese momento era la muerte. A partir de ese momento, aún la muerte le pertenecía a Dios. Su exaltación a la diestra de Dios, por último. Y habiéndole dicho estas cosas y viéndole ellos, fue alcanzado y le recibió una nube en lo oculto. Hechos 1, versículo 9. Su exaltación. ¿Cuánto quisiéramos o cuánto desearíamos que Jesucristo estuviera aún con nosotros? No. Pero la palabra se debe cumplir y Él tenía que ser exaltado. Él tenía que subir y sentarse a la diestra del Padre en cumplimiento de la palabra. Y lo vemos aquí. Pero no nos dejó solo, nos dejó al Espíritu Santo. Eso ciertamente lo hace un Dios verdadero. Vamos a hablar un poco sobre su naturaleza. La naturaleza de Cristo. Jesucristo tiene dos títulos, el título de Hijo de Dios y el título de Hijo del Hombre, ¿cierto? Es decir, que como Hijo de Dios tiene una deidad divina, ¿sí? Todo lo de su Padre está en Él, pero como Hijo del Hombre tiene una deidad humana. ¡Wow! Esto es bastante interesante, es bastante hermoso el saber que Jesucristo es Hijo de Dios, pero también es llamado el Hijo del Hombre. Tiene dos títulos, ¿cierto? Tiene una naturaleza divina y en su naturaleza divina es que Él es eterno. Él es eterno y lo vemos en las Escrituras. Ahora, lo vemos cuando Él pudo vencer la muerte, ¿sí? Se hizo victorioso sobre la muerte, ¿cierto? Porque su naturaleza divina es ser eterna. Tenía una naturaleza humana, por supuesto. Él tenía que vivir o hacerse nuestro hermano mayor para poder ser el sacrificio perfecto, quien pudiera redimirnos de una manera especial. Pero también yo pienso que en su naturaleza humana, lo que nos quería enseñar a nosotros es que así como Él pudo vencer tantas tentaciones, tantas dificultades, tantas situaciones, ¿cierto? Como hombre, como ser humano, nos daba de pronto el aliento, la fortaleza para decirnos, tú también lo puedes hacer. Ciertamente la palabra dice que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y yo pienso que la verdad radica en esta parte, en que Jesús fue nuestro mayor ejemplo.
en todas las situaciones, porque yo creo que Jesús vivió cada una de las dificultades que usted y yo vivimos de formas diferentes, en tiempos diferentes, pero que al caso vienen a lo mismo, la naturaleza humana. Pero es aquí donde podemos hacer una diferencia entre ese Hijo de Dios y ese Hijo del hombre, entre esa naturaleza divina eterna y esa naturaleza humana, en que Jesucristo verdaderamente era el unigénito Hijo del Padre. Él era el único Hijo del Padre, ¿cierto? Y como era el único Hijo del Padre, Él era el verdadero Hijo del hombre que nos reconciliaba o que nos podía hacer ese puente entre el hombre, el pecado y Dios, el Padre. A Jesús se le reconoce como Dios y como hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Lo leí hace un rato en Mateo capítulo 1, versículo 23, ¿cierto? Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel es, el título de Emmanuel es de orden eterno. El título de Dios con nosotros o del Hijo del Hombre es de orden del tiempo, ¿sí? Qué bonito, o sea, cuando estamos hablando de Jesús y estamos afirmando de que Jesús es el Hijo de Dios, estamos hablando sobre un orden eterno, desde los siglos de los siglos de los siglos. Hace un tiempo atrás aprendía sobre un líder muy allegado a mí, que Dios no era el principio y el fin, sino que más bien deberíamos siempre resaltar a Dios, a Jesús, como eterno. La palabra eterno no tiene un comienzo y no tiene un final, existe por los siglos de los siglos. El salmista en el Salmo 103 afirma algo tan bonito porque dice que la misericordia de Dios o la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? Y eso es Jesús. Jesús es eterno. Él no tiene un comienzo ni tiene un final. Mientras que Jesús, cuando se hizo hombre, estábamos hablando de un orden del tiempo, ¿sí? De un orden de cumplimiento. ¿De cumplimiento de qué? De cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, es fundamental que ya como hemos aprendido, ¿cierto? Lo que la Biblia declara sobre Jesús en su nacimiento, en su vida, en sus milagros, en la obra vicarial, en la resurrección, y en la exaltación y en su naturaleza como Hijo de Dios y como Hijo del hombre, es importante saber cuáles son los oficios de Jesús. Hace un momento dije que Jesús era el puente entre nosotros y nuestro pecado y Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento se habla de que el sumo sacerdote era el que iba y expiaba los pecados y era el único que se podía presentar delante de Dios, ¿cierto? Pero tenía que hacerlo sin mancha alguna, sin pecado alguno, porque la santidad de Dios es tan perfecta, es tan grande, que el pecado no puede estar cerca, ¿sí? Y siempre íbamos a necesitar de alguien para podernos acercar a Dios. Ahora, el oficio de nuestro amado Jesucristo, o lo que Él es, tiene relación primero como profeta, y traje una espada, como rey, y traje una corona, y como sacerdote. Buscando, indagando qué traer para expresar el sacerdocio, no venía, o más bien venía a mi mente la figura de un pastor o de un sacerdote, que es el que usualmente nos habían enseñado que era el que intercedía ante Dios Padre por nosotros, ¿cierto? Pero más adelante lo voy a profundizar, esas tres
oficios que Jesucristo hacía. Entonces, como había un separamiento entre el hombre y Dios Padre a causa del pecado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Es el puente entre el hombre y entre Dios Padre. Él es nuestro puente para que el pecado no sea más un obstáculo de separación entre nosotros y Dios. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? Lo que vino a hacer fue la obra redentora entre Cristo, entre el Padre y el hombre. Él vino a redimirnos de nuestro pecado. Y es aquí donde estos tres oficios empiezan a ejercerlo, ¿cierto? Empiezan a dar su fruto. Bueno, vamos a seguir con este material tan chévere. Yo siempre tiendo a sacar mis apuntes y buscar de la forma que sea más agradable para usted y para mí de aprender. Me encanta. Entonces el primer oficio del que vamos a hablar es del profeta. Y traje una espada, ¿por qué? Pues una espada también representa a un rey, ¿cierto? Una espada representa autoridad, representa juicio, ¿cierto? Con una espada se puede matar a alguien. Una espada representa fuerza, ¿cierto? El profeta habla todo lo que el Padre le dice. Un profeta tiene que tener autoridad, un profeta tiene que saber que cada palabra que él diga, que salga de la boca de Dios, debe hablarla tal y como Dios lo expresa. Mire que la palabra en Juan capítulo 14, 24 dice, el que me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. El que me ama, ¿cierto? No guarda las palabras, no guarda las palabras, y dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino lo que el Padre me envió. En pocas palabras, lo que Jesús estaba diciendo, que el que me oye, ¿cierto? El que ama al Padre, tiene claro que lo que sale de él no es que salga netamente de él, sino que es el Padre el que ha puesto la palabra en la boca de él. Entonces yo debo tener claro que cada palabra que está aquí hablada, ¿cierto? Cada palabra, cada promesa que Jesucristo ha sido cumplimiento de ella desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, sale de la boca de Dios. Y a veces tenemos conflicto con eso. Por estos días que estamos en este tiempo difícil de la pandemia, muchos perdemos el horizonte, muchos perdemos la confianza en Dios. Pero, amado, cada palabra que está en la palabra de Dios debe cumplirse, ¿sí? Porque son profecías. Y dice que esto es tiempo, o todas estas cosas que estamos viviendo es cumplimiento y es respuesta de que Cristo viene pronto, ¿cierto? Lo que debo fortalecerme es en esa palabra, en la palabra que sale de Dios, en la palabra que me dice que si yo creo en Jesucristo como mi único y verdadero Salvador, yo tendré vida eterna. Que si yo creo y mi familia también lo hace, pues allá en el cielo nos vamos a ver. Entonces Jesús es un profeta que declara que no la palabra suya, sino la palabra del Padre. Predijo hechos proféticos, claro que sí. En Mateo 24 habla sobre terremotos, habla sobre maldades, habla sobre la naturaleza, se rebelará en contra del hombre, habla sobre los falsos profetas. Jesús declaraba, cuando sus discípulos le preguntaron que cómo iban a saber que el tiempo en que él volviera se iba a dar. Entonces él empieza a hablar de ciertos hechos, sucesos que tenían que ocurrir para declarar que su tiempo estaba cercano. Y es lo que vemos hoy en día, ¿sí? El cumplimiento de la palabra. Ahora la palabra dice que el cielo pasará y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Toda ella se debe cumplir.
toda. Desde el primer pasaje hasta el último pasaje de Apocalipsis, se debe cumplir. Entonces él es un profeta. Él tiene que declarar la palabra que Dios le ha dado, sea palabra de juicio para vida eterna o sea palabra de juicio para muerte eterna. Segundo, cuando él cumplió su labor como profeta, también vemos que su oficio es de ser sacerdote, consagrado, representa a los hombres delante de Dios, a Dios delante de los hombres. El sacerdote por excelencia, el gran sumo sacerdote, por encima de cualquiera. Fue un sacrificio vivo y fue puro. Su muerte, su vida, él la perdió a causa del pecado, pero la entregó a causa de la salvación. Ahora, él habla que él es nuestro amigo, que él es nuestro abogado, que él nos defiende, que nunca pierde un pleito, que todos los gana. Muchas veces de pronto antes, más bien, usábamos la figura del sacerdote para que él fuera el que intercediera por nosotros delante de Dios Padre, y creíamos que solo Dios escuchaba la voz de ese hombre, ¿sí? Que mis oraciones no tenían respuesta porque no estaban sustentadas en una oración de un siervo de él, llámese sacerdote, llámese pastor. Pero cuando yo comprendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuando yo analizo que fue Jesús el sumo sacerdote, el que dio su vida por amor a nosotros que éramos pecadores. El segundo oficio que tiene Jesucristo es el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿cierto? Ese sumo sacerdote es el que nos representa delante del Padre, es el que asume nuestro pecado, ¿cierto? Él es el que hace el sacrificio vivo y puro. Él entrega su vida por nuestros pecados. Él es consagrado. Dice que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro abogado. Ya no necesitamos a un hombre para que ore y pida al Padre por nuestra vida. Ya nosotros podemos acercarnos al Padre por medio de Jesucristo, para que sea el mismo Jesús el que ore y clame por tu vida y por la mía. El sumo sacerdote, ¿cierto? El que pagó el precio en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Por último, vemos la corona que representa a un rey. Un rey que de pronto para los judíos esperaban a un hombre que naciera en riquezas. Un hombre que se vistiera con lujos. Pero Jesús fue en esencia de pronto todo lo opuesto al que el pueblo de Israel estaba esperando. Pero que en medio de todo eso siempre dio a reconocer o a que la gente conociera que Él era el rey. Que Él era rey sobre el pecado. Que era el rey sobre la muerte, sobre la tumba, sobre el infierno. Que Él tenía potestad sobre todo. Que Él reinaba y que después de que murió, resucitó al tercer día, Él descendió y se sentó a la diestra de Dios Padre, que Él es la cabeza de la iglesia y sobre todo que que todo está sometido a sus pies. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 habla sobre que Jesús reinará por los siglos de los siglos. Entonces vemos que sus tres oficios es que Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Quiero terminar esta enseñanza con un encuentro con la enseñanza del día de hoy. Es importante, amado hermano,
que cuando su merced esté leyendo esta enseñanza, después de haber escuchado el video, su merced pueda afianzar la doctrina. Recuerden que hoy aprendimos que creemos en la deidad del Señor Jesucristo y en la encarnación sobrenatural. Es decir, que tu base bíblica y mi base bíblica es que Jesús es Dios, ¿verdad? Y que vivió con nosotros como Emmanuel, pero para cumplir un propósito. El propósito de que cada profecía que fue establecida por Él fuera cumplida. El propósito de que Él era rey aún sobre la muerte y sobre el infierno. Y sobre todo, que Él era nuestro sacrificio vivo, nuestro sacerdote, nuestro amigo, nuestro abogado. Ahora, como creyentes tenemos que tener en claro que cada vez que yo proclamo una verdad de Jesucristo debe estar consagrada en lo que la palabra afirma. Por eso, al comienzo de esta enseñanza, nosotros yo recalqué 4 cosas, ¿cierto? Recalcaba que Jesucristo era Dios, ¿cierto? Que Jesucristo tenía autoridad y que Jesucristo tenía poder, ¿cierto? Por eso es importante que al vivir o al tener un encuentro tan especial con nuestro amado Jesucristo, sabiendo que Él es Dios, que Él tiene autoridad sobre todas las cosas y tiene poder para hacer todo, reconozcamos que Él es nuestro único y verdadero Salvador, que Él es el único que puede acercarnos a Dios, que Él es nuestro puente especial entre nosotros, el pecado y Dios Padre. Por eso, amado, déjame motivarte para que tomes tiempo en esta semana de profundizar más. Hay muchos textos que yo no pude decir, pero que tú puedes afianzarlos a la luz de la palabra y a la luz de tu tiempo en devoción con el Padre. Por eso, vamos a decirle a Dios cortamente: Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Afirma nuestra vida en esta doctrina fundamental, que podamos reconocer a través de tu Santo Espíritu que Jesús es Dios y que su encarnación sobrenatural, el haberse hecho hombre y haber vivido muchas cosas como nosotros las vivimos, simplemente fue para que su obra vicariata, para que Él pudiera asumir mi pecado, mi maldad, y pudiera ayudarme a ser justificada delante del Padre. Por eso te pido, Padre bendito, que a través de tu Santo Espíritu, cuando saque tiempo para estudiar la enseñanza, seas tú junto con mis amados hermanos del discipulado, fortaleciéndonos y ayudándonos a ser mejores en este crecer espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fue un gustazo poder estar nuevamente con ustedes y que el Señor nos permita volvernos a encontrar en la iglesia. Bendiciones.